Y ahora sí, retoma la palabra José César. Bueno. Continuamos, pues. Bueno, espero haberos dejado por lo menos con la curiosidad, ¿no?, de cómo sigue esto. Porque lo siguiente que lógicamente cabe plantearse... ¿Sí? ¿Ya? Lo siguiente que cabe plantearse, entonces, si los videojuegos o en la supuesta adicción a los videojuegos o lo que en la OMS se ha dado en conocer el trastorno por uso de videojuegos, entonces, si la compulsividad no parece ser el elemento fundamental, entonces ¿dónde está el problema? ¿Vale? Porque lo que no podemos negar, como he comentado antes, lo que no podemos negar es que efectivamente hay un porcentaje más o menos grande de gente que tiene problemas en torno o relacionado con el uso de videojuegos, ¿eh? Ya hemos dicho que el rasgo característico, en el fondo, de no solamente de los trastornos adictivos, sino de cualquier trastorno mental, es que haya una interferencia significativa con la vida cotidiana, con el funcionamiento, con el estado emocional, con la calidad de vida, en última instancia, del individuo, ¿vale? Pero eso no deja de ser cómo se manifiesta, ¿no? ¿De dónde viene ese grado de interferencia? Es lo que realmente nos interesa desde el punto de vista de la explicación y desde el punto de vista, en última instancia, del tratamiento también, ¿vale? Entonces, una idea que yo creo que es una idea bastante central en mi charla y a partir de la cual voy a intentar montar algún argumento más. A mí siempre que voy a cualquier sitio dice, bueno, pero es normal que un niño esté jugando a videojuegos X horas. Y digo, pues depende. ¿Vale? Es decir, lo que sí sabemos claramente es que el tiempo no es el criterio fundamental para determinar si algo es normal o no es normal, ¿vale? Porque todos sabemos, por ejemplo, que en videojuegos, en eSports, hay gente que practica de la misma forma que se practica un deporte. Que sea más bueno o más malo lo podemos discutir, ¿vale? Pero no todo el mundo que dedica muchas horas a los videojuegos necesariamente tiene un problema con los videojuegos. Por tanto, el rasgo más característico no es el tiempo. Y de hecho, si medimos la relación que existe entre el tiempo que se dedica a los videojuegos y los problemas derivados del uso de videojuegos, lo que encontramos es que esa relación no es particularmente fuerte. Por tanto, lo que sí es importante son las otras dos cosas. ¿Qué se hace en el videojuego? O si no estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de Internet. ¿Qué se hace en Internet? Y sobre todo, ¿por qué se hace? ¿Vale? Aquí lo que nos interesa realmente y lo que tenemos que hacer un cambio, un shift, tenemos que hacer un cambio de perspectiva y pasar de definir la adicción o los trastornos adictivos por sus manifestaciones puramente conductuales, es decir, por la forma en la que se manifiestan, tenemos que pasar a definirlos por qué es lo que los causa, ¿no? Y por tanto, lo que nos interesa realmente es el por qué. ¿Vale? Una cosa que sí es muy evidente en todo este tipo de problemas o en todo este tipo de supuestos trastornos es que cuando el uso de videojuegos obedece a motivos disfuncionales, es decir, obedece a razones que tienen que ver, por ejemplo, con escapar de problemas de la vida cotidiana o con intentar reducir tu malestar o intentar escapar de estados emocionales negativos, eso ya sí empieza a ser un indicador de problema. Si utilizamos el videojuego como una forma de canalizar nuestras limitaciones o nuestra falta de habilidades, es decir, si tenemos, por ejemplo, problemas de habilidades sociales, tenemos problemas de ansiedad social, y en el videojuego yo me siento competente, yo me siento fuerte, yo tengo un avatar que es reconocido por los demás, que tiene una determinada colección de skins, que tiene unas determinadas características, yo tengo, jugando al League of Legends, tengo un determinado elo, y la gente me reconoce por esa capacidad competitiva que yo tengo en el videojuego, puedo estar utilizando el videojuego como forma de compensar la falta de habilidad y las limitaciones fuera del videojuego. Y otra cosa que se sabe que también muy importante es cuando se usan los videojuegos como forma de canalizar la frustración. Es decir, si además eso falta de habilidades, esas limitaciones en mi vida cotidiana me están provocando frustración y yo utilizo el videojuego como forma de canalizar la frustración, eso también es un rasgo muy evidente de que probablemente tengo o voy a tener problemas con el uso de los videojuegos. Pero fijaos, el uso del videojuego no deja de ser sino la estrategia de afrontamiento para enfrentarme a lo que hay debajo de ese uso problemático de los videojuegos, ¿vale? Por tanto, tenemos que ir a las causas que están detrás y no tanto únicamente a las manifestaciones comportamentales. Aquí hay procesos de aprendizaje, hay procesos de recompensa, y cuando Jarvis decía yo no puedo vivir sin los videojuegos, lo que está diciendo es que, oye, los videojuegos, por la razón que sea, son muy importantes para mí. Y cuando no tengo el videojuego, no sé qué hacer con mi vida. Simplemente no sé con qué ocupar el tiempo porque no tengo nada
que me dé lo que el videojuego me da. Y con eso podríamos extenderlo prácticamente a cualquier actividad potencialmente problemática. Fijaos que sigue siendo, por tanto, una actividad de tipo instrumental. Sigue siendo una actividad que yo hago para algo, aunque la causa pueda estar más o menos oculta, la causa puede estar más o menos visible, sobre todo a los ojos de los demás. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos que determinados videojuegos tienen características que la hacen particularmente atractivos para determinados tipos de personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los MMORPGs, los Massive Multiplayer Online Role Games, o sea, juegos en Internet multijugador de rol, son juegos en los cuales las personas que tienen problemas con ese tipo concreto de videojuegos manifiestan más ansiedad, manifiestan menos habilidades sociales y manifiestan más motivos escapistas, más motivos, más uso del videojuego para escapar de estados emocionales negativos. Sin embargo, los videojuegos de móvil, del tipo Candy Crush, por ejemplo, la gente que tiene problemas con ese tipo de videojuegos, sin embargo, puntúa más alto en escalas de soledad, en escalas de aburrimiento y también muestran una mayor movilidad. Es lógico. Es decir, si tú eres una persona que se mueve mucho, vas a utilizar un videojuego que te permita jugar mientras te mueves. Entonces, vas a recurrir a juegos que te permiten moverte mientras juegas. Entonces, fijaos que los motivos se adaptan a las características de las personas. La forma en la que usa el videojuego en última instancia se adapta a los motivos que tienes para jugar. Y esos motivos tienen que ver con cómo tú vives, con cómo tú eres, con qué clase de cosas haces en la vida y qué clase de habilidades tienes y si tienes o no tienes capacidad para compensar ese uso problemático de los videojuegos con otro tipo de actividades y con otro tipo de recompensas, ¿vale? O sea que por ahí probablemente vayamos encontrando cuál es la razón por la cual al final los videojuegos o cualquier otra cosa se pueden acabar convirtiendo en problemáticos. Y luego, cosas que no necesariamente tienen que ver con la adicción, pero también pueden ser un problema. Por ejemplo, cuando aparecen online comportamientos que también son problemáticos offline. Es decir, el mundo online no deja de ser más que una prolongación de la vida real y son parte de la vida real. Es decir, no hay una separación clara, y sobre todo para la gente joven y para los adolescentes, no hay una separación tan clara entre el mundo online y el mundo offline. Entonces, si el acoso es un problema offline, es un problema online. Si el sexismo es un problema offline, es un problema online. Si la suplantación, por ejemplo, de identidad para hacer determinadas cosas es un problema offline, también lo es online. Si hace un gasto desproporcionado en algo que tiene un valor escaso, pues también es un problema tanto online como offline, ¿vale? Por tanto, no son características específicas de los videojuegos, pero pueden canalizarse y pueden aparecer en el mundo virtual igual que ocurren en el mundo, por así decirlo, real, ¿vale? ¿Qué más características tienen algunos videojuegos? Lo que se llaman las divisas virtuales. Antes lo hablaba en el descanso, lo hablaba con una compañera psicóloga y muy poca gente sabe, por ejemplo, que ciertos objetos dentro de un juego se pueden utilizar como una divisa virtual. De tal manera que tú esa divisa luego la puedes utilizar como una especie de moneda secundaria. De hecho, ¿vale? Una buena parte de las características problemáticas de los videojuegos aparecen porque cuando el videojuego se convierte en una forma de conseguir dinero. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo, la forma de conseguir dinero con el videojuego era lo que costaba el videojuego. Y tú luego jugabas todo el tiempo que querías. Ahora ya no. Ahora la mayor parte del beneficio de una buena parte de los videojuegos no proviene de la venta del videojuego, sino de lo que luego puedes comprar dentro del videojuego, ¿vale? Entonces, se pueden adaptar las formas en las que se venden esos bienes o esos productos virtuales, la forma en la que se venden dentro del videojuego pueden aprovechar características concretas de las personas. Y además, pensad que cuando uno juega online, todo su comportamiento queda registrado. Entonces, quien te vende ese producto puede adaptar la venta de ese producto a tu forma de jugar, a lo que puede suponer de tu personalidad y de tu forma de actuar simplemente por la forma en la que juegas. Si tú estás dispuesto, por ejemplo, si tú eres una persona que hace mucho gasto en determinados tipos de productos dentro del videojuego, pues puede ajustar, por ejemplo, el precio de esos productos porque sabe que a ti sí te puede... tú sí puedes pagar o sí vas a estar dispuesto a pagar ese precio, mientras que otra persona quizás no lo vaya a hacer, ¿vale? Y eso, ¿vale?, nos permite, o digamos, ha dado lugar a un proceso que se llama gamblificación, ¿no? Lo de gamblificación viene del inglés gambling. Gambling es jugar con dinero frente a gaming, que es jugar videojuegos, es decir, jugar por diversión. Mientras que gambling sería lo que nosotros entendemos por apostar, ¿vale? Entonces, ¿alguien sabe lo que es esto? ¿Vale? Es una caja booting, efectivamente, ¿vale? Eso es también se le llama, por el nombre en inglés, se llama una loot box, ¿no? Es una cosa que tú puedes conseguir dentro del juego, la abres y tiene un contenido aleatorio, ¿vale? Entonces, ahora os explico exactamente lo que son las cajas de botín, pero pensad dos cosas. Primero, se puede comprar. Y segundo, no sabes lo que hay dentro.
Si algo se puede comprar y no sabe lo que hay dentro, ¿a qué empieza a parecerse? Ya empieza a parecerse al juego de azar, ¿no? Pues cuando tú metes esas características en el videojuego, entonces estamos hablando de videojuegos gamificados y ahí ya sí es verdad que la línea entre el juego y el juego de azar y el videojuego empieza a desdibujarse, ¿vale? Hay otra cosa que es todavía más sofisticada y que yo no sé si aquí se conoce mucho o se conoce poco. ¿Alguien sabe lo que es el skin betting? ¿Sí? Me parece que la misma persona siempre la que sabe todo. No sé, yo sé. No sé si bueno, más no voy a señalar ni voy a mirar. Desde aquí sí la tengo identificada. El skin betting es básicamente lo que dice el nombre. ¿Sabéis lo que son los skins? Los famosos skins, por ejemplo, de Fortnite, son características que tú puedes comprar o puedes conseguir, pero normalmente lo que puedes comprar es mejor que lo que puedes conseguir dentro del juego, simplemente con tu habilidad. Bueno, pues algunos videojuegos, fundamentalmente el Counter-Strike, permite los skins que tú tienes, que tú has comprado o que has ganado durante el videojuego, los puedes cargar a una página de un tercero y apostar con ellos como si fuera una moneda. Entonces tú puedes entrar apostando con un skin malo, con un skin normalucho, pero claro, tú puedes apostar para conseguir un skin mejor. Si tienes suerte ese día, pues entras con una paparrucha y sales de allí con un skin que, fijaos, los skins además tienen una peculiaridad, es que la mayoría de ellos no sirven para progresar en el juego, son puramente estéticos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la recompensa de conseguir un skin? ¿Qué pensáis? ¿Dónde está la contrarrecompensa de conseguir un skin? ¿Por qué a alguien le puede gustar conseguir un skin? Por la misma razón por la que a mí me gustaba llevar una camiseta de The Cure o me compraba unas determinadas zapatillas. Por lo mismo. Porque al fin y al cabo es una forma de diferenciarte y una forma de establecer un perfil propio y una forma de que se te reconozca una habilidad y un estatus dentro del juego por las mismas razones por las que nosotros hacíamos ciertas cosas fuera del juego. ¿Vale? ¿Dónde está aquí el problema? Que puedes apostar con ellos. Si para ti es valioso y puedes apostar con ellos, ¿qué diferencia hay? De hecho, fijaos, esto es una página de skin betting, fijaos que de hecho no se ve bien, pero tú puedes ir subiendo, digamos, lo que tú quieres apostar, lo subes aquí, hay un tiempo límite para hacer la apuesta, para hacer el placement, y la propia aplicación identifica cuánto cuesta en dólares, aunque realmente no se esté apostando dinero, pero sí te indica cuál es el valor virtual de eso que tú estás apostando. Y luego pues, prácticamente se comporta como una tragaperra, ¿vale? Se cierra la apuesta cuando llega el contador a cero, empiezan a moverse los cacharritos y ganas o pierdes exactamente igual que en una tragaperra, ¿vale? Esto además es de libre acceso, esto lo puede hacer cualquiera porque no hay dinero, entonces no está sometido, estrictamente no está sometido a las leyes de juego porque no hay dinero de por medio, ¿vale? Las loot boxes pues son también lo que os comentaba antes, ¿no? Esto llega, lo desbloquea, normalmente para desbloquearlo necesitas una clave y esa clave la puedes comprar, ¿vale? De hecho, la forma de conseguir buenas loot boxes básicamente es comprándolas y tú no sabes lo que hay dentro. Tú no sabes si es muy probable o poco probable que te encuentres algo muy valioso o quizá lo único que te encuentres son paparruchas que no valen para nada. ¿Vale? Por tanto, son características del videojuego que hacen que empiecen a parecerse a los juegos de azar. A esto es a lo que yo me estaba refiriendo, en esa pieza de Telecinco que os comentaba antes, a esto es a lo que me estaba refiriendo. Estaba diciendo, si puedes pagar y el contenido de la loot box no sabes cuál es, pues esto se parece al juego de azar. No estaba hablando del Fortnite. Estaba hablando de las loot boxes que hay en algunos videojuegos, no en todos. Y de hecho, en Reino Unido hay un movimiento político bastante importante que ha llegado al Parlamento para prohibir las loot boxes y en algunos países, de hecho, ya se ha hecho, ¿vale? En Bélgica este titular no es correcto. En Bélgica realmente no es que se hayan prohibido las loot boxes, lo que ha ocurrido es que se han introducido en la ley de juego y como la ley de juego es mucho más restrictiva, las empresas han decidido dejar de incorporar loot boxes, ¿vale? Y los gamers duros se quejan, dicen que ahora cuando competimos, yo por ejemplo en el FIFA, donde puedo comprar los sobres FIFA, yo no puedo conseguir jugadores buenos, entonces cuando compito con un extranjero siempre pierdo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la única forma de conseguir un buen jugador es a través de un sobre FIFA. Un sobre FIFA no deja de ser una forma de loot box. ¿De acuerdo? Entonces, ante esto, yo formé parte de un movimiento que hubo. A pesar de todo lo que he dicho antes de que esto no deberíamos llamarlo trastorno adictivo, eso no quiere decir que no tengamos que tener cuidado. Y sobre todo tenemos que tener cuidado de que las características de los videojuegos empiecen a parecerse, que los videojuegos no se gamifiquen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy y digo que los videojuegos no son adictivos o que la mejor forma de referirse a ellos no es como una conducta potencialmente adictiva, le estoy dando una excusa a la gente que fabrica los videojuegos, a la gente que los desarrolla, sobre todo este tipo de videojuegos a los que me estaba refiriendo antes, para decir, oye, no, es que los científicos dicen que esto no es adictivo, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue decir algunas cosas, intentar poner algunas cosas claras, algunos puntos sobre la I, y aquí nos unimos pues 100 y pico gente que trabajamos en juegos y en adicciones comportamentales,
que básicamente lo que veníamos a decir es esto, que aunque exista discusión sobre la conveniencia de definir el uso problemático de videojuegos como un trastorno mental, los posibles daños del uso de videojuegos son reconocidos incluso por gente que no acepta el trastorno adictivo, el trastorno por uso de videojuegos como adictivo, ¿no? Y que la industria tiene una responsabilidad de que las características de los videojuegos sean lo menos problemáticas posible y que, por tanto, tienen una responsabilidad social en la minimización del daño, ¿vale? Por tanto, encontrar ese punto de equilibrio pues muy difícil porque está entre dos extremos que tienen intereses muy contrapuestos. Por una parte, hay un alarmismo social en buena parte injustificado, como hemos dicho antes, pero por otra parte, hay una industria que está aprovechando el argumento de que estamos siendo alarmistas para introducir características en los videojuegos que sí pueden ser problemáticas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que estar, nosotros como digamos haciendo ciencia y haciendo investigación, tenemos que estar en un punto en el cual reconozcamos el daño, pero sigamos llamando a las cosas por lo que realmente son, porque luego tratarlas implica saber lo que son las cosas y saber cuáles son las causas de la... Y con esto pasamos, fijaos que al principio he hablado de videojuegos de forma más o menos exagerando un poco y siendo un poco cómico sobre la exageración que se hace y la alarma a veces injustificada que hay sobre el uso de los videojuegos. He pasado a hablar de la gamificación del videojuego y por último voy a acabar hablando del juego de azar propiamente dicho, que realmente es de lo que yo sé un poquito más, ¿vale? O desconozco un poquito menos. Y voy a hablar específicamente de juego de azar, pero en relación a las nuevas tecnologías. Voy a hablar de juego de azar, sobre todo en Internet, ¿no? O qué ha cambiado en el mundo de juego de azar en estos últimos años, en los que el cambio más importante que ha habido ha sido la aparición del juego online. Fundamentalmente el póker online o los juegos de cartas online y las apuestas deportivas. Aunque prácticamente cualquier tipo de juego que existe offline también existe online. Existe el bingo, existe el póker, existe las tragaperras, existe el blackjack, existe prácticamente todo lo que existe fuera, existe también dentro, ¿vale? Pero claro, Internet es una herramienta muy poderosa, y una herramienta muy poderosa para lo bueno y para lo malo. Entonces, realmente una ruleta, salvo que la truques, no puede hacer gran cosa con ella. Funciona como funciona, es un dispositivo aleatorio que tiene unas probabilidades preconcebidas donde la esperanza matemática a largo plazo va en contra del jugador, pero realmente la ruleta lleva sin cambiar, no sé, desde que se inventó hasta ahora, pues no ha cambiado. Está la ruleta americana, está la ruleta europea, y pare usted de contar, ¿vale? Entonces, si tú vas a un casino, tú sabes lo que te encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que te da Internet? Internet te da una enorme libertad, sobre todo por parte de la industria, da una enorme libertad para diseñar juegos nuevos o para alterar las características de los juegos para adaptarse a aquello que sabemos que es más adictivo. Y ahora sí, aquí sí que voy a hablar de adicción propiamente dicha, porque antes esos mecanismos, esa vía mesolímbica y esa vía mesocortical que está implicada en el desarrollo de la compulsividad, sí sabemos que tiene un rol en el desarrollo de los hábitos de juego, ¿vale? Entonces aquí sí que voy a hablar ya de forma bastante específica de adicción. De hecho, el trastorno por juego de azar es la única adicción comportamental sobre la que sí existe un consenso científico más o menos generalizado. Hay matices y hay teoría y hay modelos, pero sí que estamos prácticamente todos de acuerdo de que la inclusión del trastorno por juego de azar en el DSM-5 en la categoría de las adicciones comportamentales, antes estaba en otra categoría, que era la categoría de los trastornos del control de impulso, y ha pasado a una nueva categoría que antes no existía, en el DSM-4 no existía la categoría de las adicciones comportamentales, y ahora sí existe, pero solo incluye el juego de azar, porque finalmente el DSM-5, que es la Biblia de la psiquiatría internacional sobre qué es y qué no es un trastorno, finalmente el trastorno por videojuegos en Internet decidió no incorporarlo y se quedó como un poco en el limbo, ¿no? Se quedó como condición para su posible estudio en el futuro, ¿vale? Algo que sí ha hecho, como he dicho antes, sí ha hecho la OMS, que la OMS sí que ha incluido el trastorno por uso de videojuegos en la CIE 11, ¿vale? En su propia clasificación de trastorno. Vale. ¿Qué ha surgido a la sombra de esas nuevas formas de juego, de esas nuevas modalidades de juego online? Lo que ha surgido también es un nuevo perfil de jugador. O sea, la gente, por ahí anda Cristela, que es la psicóloga que trabaja en Agrajer, la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación, y cuando yo hablo con la gente de Agrajer, lo que es muy, muy evidente es que antes lo que teníamos era el perfil más habitual, era un jugador mayor,
jugadores de tragaperras, con muchos años de juego. Y ahora, ¿qué es lo que está entrando cada vez más? Lo que está entrando son jugadores de estas características. Fundamentalmente hombres, porque el trastorno por juego es un trastorno que afecta mayoritariamente a hombres, no solamente, pero mayoritariamente a hombres. Ahora hablaremos de la cuestión de género, por cierto, que es bastante interesante. Con un nivel intelectual medio alto. Si realmente parece que el nivel educativo, el nivel intelectual, el hecho de ser universitario, el hecho de incluso de tener carreras técnicas o tener un buen conocimiento de la probabilidad, de la teoría de probabilidad, no te protege de tener problemas con el juego, lo cual no deja de ser un poco paradójico, ¿no? Algo que fundamentalmente está basado en la probabilidad, el hecho de tener conocimientos sobre teoría de la probabilidad no te protege de tener problemas con el juego. Y no hay relación entre el nivel intelectual o el nivel de razonamiento abstracto y el hecho y la probabilidad de sufrir un trastorno por juego de azar. Y lo que es muy característico de este nuevo perfil de jugador es la alta percepción de habilidad. Es decir, son jugadores, en su mayoría, que se tienen a ellos por buenos jugadores, lo cual le hace también muy resistente al tratamiento y le hace muy reacio al tratamiento, porque la mayoría de ellos, por lo menos durante un tiempo bastante prolongado, no reconocen que tienen un problema. ¿Por qué? Porque se ven así. Porque no, es que yo no soy ese jugador de tragaperras que se vaya al bar y está allí con el botellín de Mao allí echando monedas a la tragaperra. Yo no soy ese tipo de jugador. ¿Claro? Entonces, ahí hay son refractarios y son reacios a reconocerse como personas que tienen un problema que requiere atención clínica. Fijaos, este dato, lo voy a explicar porque yo sé que la gráfica normalmente no se ve muy bien, pero lo primero que tengo que reconocer es que esto fue una transparencia que yo vi por primera vez en una conferencia en Suiza a la que fui hace un par de años. Aquí se debería ver por aquí la cabecilla de una persona, que es Jean-Michel Costes, que es el director del Observatorio de Juegos francés, y presentó este dato que a mí me parece absolutamente demoledor. ¿Vale? Y es que esto que tenéis aquí tenéis porcentajes de 0 a 100. Este es el porcentaje de ingreso para la industria del juego en distintas modalidades de juego: loterías, rascas, apuestas deportivas, póker, casino, tragaperras, póker, juego online y total, ¿no? Es decir, son distintas modalidades de juego y la altura de la barra representa el porcentaje de ingresos para la industria que proviene de jugadores problemáticos o patológicos. Es decir, que proviene de jugadores que tienen una puntuación en una escala de trastorno por juego lo suficientemente alta como para considerarlos clínicamente significativos. Fijaos, por ejemplo, para el póker, el 63%, esto no quiere decir, ojo, cuidado, esto no quiere decir que el 63% de la gente que juega al póker tenga un problema con el póker. O sea, realmente el porcentaje de gente que juega juegos de azar y tiene un problema con el juego de azar es relativamente bajo. Pero el porcentaje de ingreso que proviene de ese pequeño porcentaje de jugadores problemáticos llega a estar por encima del 50%. Dicho de otra forma, el juego tiene una característica bastante peculiar y es que sin adicto no hay negocio. ¿Vale? Es decir, sin adicto no hay negocio porque la mayor parte del ingreso económico proviene de un porcentaje de jugadores muy pequeño, pero que juegan mucho. De tal manera que al final, ¿qué es lo que tiene que hacer la industria para asegurarse la rentabilidad del producto que ofrece? No necesita muchos jugadores, necesita pocos jugadores que jueguen mucho. Entonces, ¿cuál es la forma de asegurarse el beneficio? Es conseguir que sus juegos sean lo más adictivos posible. ¿Qué ha dado Internet? Ha dado eso precisamente. Ha dado libertad en el diseño del juego. Sigue estando regulado, sigue teniendo que tener unas ciertas características, pero ahora veremos que modificaciones muy sutiles de un juego pueden conseguir que ese juego sea considerablemente más adictivo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características del producto que lo hacen más adictivo? Pues todas aquellas que vayan dirigidas a la explotación de vulnerabilidades. Es decir, todas aquellas que van dirigidas a desarrollar aquellas características en el juego que sean más efectivas en aquellas personas que tienen una cierta potencialidad para convertirse en personas adictas. Entonces, por ejemplo, características que todos estamos acostumbrados a ver en los productos de juego online, con los bonos de bienvenida, las apuestas inmediatas, las apuestas combinadas. Vamos a ver si el vídeo se ve bien ahora. ¿Vale? Eso es una modalidad, bueno, no se escucha el sonido, pero da igual. Esa es una modalidad de póker que se llama Spin and Go, que es una modalidad... Sí, había sonido. Una modalidad de juego online rápido, básicamente. O sea, esa era la velocidad real. Es una mano, otra mano, otra mano, otra mano. Vale. ¿Qué sabemos del juego cuando se acelera? Pues algo que se lleva experimentando en las máquinas tragaperras prácticamente desde los años 70, 80. Es decir, cuando tú aceleras el juego, simplemente te da menos tiempo a pensar,
te da menos tiempo a jugar de forma reflexiva y de forma racional, y con el simple hecho de acelerar el juego convertimos que el juego se haga más adictivo, ¿no? Otra característica, por ejemplo, son las apuestas combinadas. Ahora sí se oye. Ahí tenéis un anuncio de apuestas combinadas. Hola a todos, bienvenidos un día más a mercurapuestas.es. Hoy estoy aquí para hablaros de la combinada de la semana. Como sabéis, cada semana os propongo una nueva apuesta combinada. Y en esta ocasión nuestra combinada es cortita. Tienes 6 resultados previsibles en la que si apuestas 10 euros y aciertas los 6 resultados, ganas nada más y nada menos que 242 euros. Combina estos 6 resultados en un mismo boleto o haz tu propia combinada ahora en mercurapuestas.es. ¿Te animas? Puedes hacerlo eligiendo. Vale, con eso es suficiente. Es decir, las apuestas combinadas son apuestas complejas. Son apuestas en las cuales tú apuestas a varias cosas al mismo tiempo, a los resultados de varios partidos o a varias características dentro de un partido. El caso es que lo que tienen las apuestas combinadas, se sabe, porque el dato estadístico está ahí, que la gente que juega apuestas combinadas tiene más problemas con el juego que la gente que juega apuestas simples. ¿Por qué? Porque, primero, aparentemente la recompensa que ofrecen es más alta. Entonces tú por 10 euros puedes ganar, como en este caso, por 10 euros puedes ganar 240 euros, puedes multiplicar por 24 tu inversión. Pero esa oferta de un mayor premio se hace a costa de una menor probabilidad. ¿Pero de qué estás tirando tú? Estás tirando de que, claro, tú eres un jugador complejo, tú eres un jugador estratégico, tú eres un jugador que sabe de deporte. Entonces, la gente que tiene esa ilusión de habilidad que hablábamos antes es más propensa a utilizar apuestas combinadas. Por tanto, con las apuestas combinadas estás, por un lado, capturando a un jugador que tiene un determinado tipo de distorsión cognitiva sobre su propia habilidad y al mismo tiempo le estás ofreciendo un producto peor. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ganar en realidad es más pequeña. Se pierde más dinero con las apuestas combinadas en general que con las apuestas simples. En general se pierde dinero prácticamente siempre con casi todo, pero se pierde más con las apuestas combinadas. Y además atrae a ese jugador con esas características específicas. ¿Qué más puede hacer? O sea, pues una de las cosas que puede hacer también la industria del juego es dirigir su publicidad hacia perfiles específicos e incluso a personas específicas. Claro, eso de personas específicas es particularmente peligroso. ¿Por qué? Porque es que en tu tracking, en el archivo de lo que ha sido tu comportamiento en la página web, está lo que tú has jugado en esa página a lo largo de toda tu historia como jugador dentro de esa página. Entonces, se te pueden ofrecer cosas en función de lo que tú has hecho, de lo que tú has jugado, del tipo de jugador que tú eres. Entonces, ya no solamente que se busquen perfiles sociodemográficos específicos, por ejemplo, ahora veremos que se buscan, por ejemplo, se sabe que la gente con bajos ingresos económicos, curiosamente, también es más propensa, también tiene mayor probabilidad de tener problemas con el juego, por tanto, se van buscando, por ejemplo, determinados perfiles sociodemográficos. Es que se puede incluso hacer targets sobre jugadores específicos en función de sus propias características. Y cuando digo publicidad dirigida... ¿Y qué hiciste ayer? Pues me quedé en casita jugando al bingo. ¿Desde casa al bingo? Pues claro, yo juego al bingo online en yobingo.es. Yo también juego al bingo online en yobingo.es. ¿Y yo? Yo también. Puedes divertirte y ganar dinero. Por fin puedes jugar al bingo online con total seguridad. Entra en yobingo.es, regístrate y pruébalo gratis. ¡Yo bingo! Claro, si anuncio bingo con Belén Esteban en una peluquería. ¿Vale? ¿Eso es peligroso? Sí, más peligroso todavía es esto. Esto fue una investigación que hizo el Guardian, un diario británico, sobre las prácticas de marketing que utiliza la industria del juego. Utiliza a través de terceros, lo que hacen es que consiguen los emails de la gente que juega dentro de las páginas y le dirigen información específica que está diseñada expresamente para ellos, ¿vale? Entre otras cosas, por ejemplo, pueden hacer un perfilaje sociodemográfico o incluso, imaginaos, por ejemplo, que yo soy una persona que ha ido jugando a lo largo del último año, he ido jugando cada vez más, hasta que un día resulta que dejo de jugar, totalmente. Una persona que venía de gastarse, vamos a suponer, 300 y pico, 400 euros en un día o en unos pocos días y de repente deja de jugar, ¿qué tipo de jugador es? Probablemente una persona que ha decidido dejar de jugar porque ha descubierto que tiene problemas con el juego. ¿Qué se hace en ese caso? Pues se le puede dirigir una oferta específica a esa persona para que vuelva a jugar. Una oferta especialmente atractiva. ¿Por qué? Porque esa persona, si vuelve a jugar, va a ser mucho más rentable que una persona que entre por diversión, pues, de higo a pera.
¿vale? Eso se puede hacer porque esos datos los tienen disponibles y esos datos además ni son transparentes ni son accesibles para la gente que investigamos en juego, ¿no? Eso fue básicamente lo que hizo este reportaje de investigación. Algo a lo que ya me he referido, la explotación de los sesgos cognitivos, ¿vale? Algo muy importante en el juego es que la forma en la que funciona el juego está en gran medida diseñada para que tú desarrolles unas ciertas creencias que en realidad son erróneas y que en realidad están sesgadas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo y quiero que os fijéis en dos cosas, en el próximo ejemplo que vaya a ver, en el próximo anuncio. Quiero que os fijéis, primero, en la diferencia con el anterior, ¿vale? La cuestión de género. Y segundo, quiero que os fijéis exactamente en el contenido del anuncio, ¿vale? Dice qué es lo que persigue y dónde pone el gancho, ¿ok? La intuición masculina. O saber mucho, mucho de deporte. Es saber que el gol de la remontada va a llegar en el último córner del partido. En el 93. Es saber que ese colega que siempre dice, yo llevaré algo de picar, no va a llevar nada de nada. Y unas patatas. Es saber que si tu delantero enchufa golazos en cada partido, seguro que en este partido también la mete. Golazo. Es saber que Codere es la mejor casa de apuestas para disfrutar del deporte. Todos la tenemos. Tú también la tienes. Así que entrena cada día tu intuición masculina para convertir tu free bet en una fat bet. Podrás llevarte más de 200 euros para jugar. Codere. Juega en un grande. Apuesta en Codere. Vale. Por alguna razón las apuestas deportivas no se anuncian en peluquería. Entonces, primero, soy joven, soy hombre, tengo éxito, soy guapo, sé de deporte y tengo un don especial para aprovechar mi conocimiento sobre deporte porque tengo esa intuición masculina que me va a permitir ganar. Claro, ¿qué es lo que se está fortaleciendo aquí? Se está fortaleciendo precisamente esa ilusión de habilidad, esa ilusión de maestría que está en la base, que además es particularmente poderosa y particularmente saliente en ese nuevo jugador de juego online que, como decimos, cada vez es un porcentaje mayor de la gente que entra a recibir tratamiento. ¿Okay? Por tanto, voy a terminar ya con unas cuantas conclusiones y recomendaciones. Hasta ahí lo que tenía que decir desde el punto de vista teórico. Y siempre me preguntan, bueno, ¿y a partir de aquí qué, no? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Tanto para mí como para, si tengo hijos, que puedo, digamos, ¿dónde están las claves que yo puedo tocar para evitar que mis hijos tengan un problema, ¿no? El primero y evidente es que si yo tengo un problema mental, yo tengo una condición que afecta de forma grave a mi calidad de vida, a mi estado emocional, lo que hay que hacer es no hacerme caso a mí, ni a nadie que os dé una charla, ni esté en YouTube, y hay que buscar ayuda profesional cualificada. Eso es lo primero, el primer consejo que le tendríamos que dar a alguien. Y ayuda profesional cualificada es alguien que esté utilizando algún tipo de terapia basada en la evidencia y que tenga experiencia sobre este tipo de problemas, ¿vale? Empezando por ahí, ¿vale? Pero eso es en el caso de que alguien sospeche o crea que tenga realmente una alteración que merezca esa atención clínica, ¿vale? Por tanto, empezar por ahí. Respecto de uno mismo, si no estamos en el caso, si lo único que quiero hacer es cambiar mi comportamiento, en realidad estos consejos son tan básicos y son tan inespecíficos que pueden valer casi para cualquier comportamiento. Lo primero que uno tendría que hacer es intentar proyectar mi actual forma de vida hacia el futuro, ¿sabes? Porque sabemos que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta actual. Ningún otro predictor de la conducta futura, la intención no predice mejor la conducta futura que la conducta actual, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es intentar proyectar mi conducta hacia el futuro y ver si me gusta lo que hay, ¿vale? Es decir, ¿qué cambios haría? ¿Vale? Si quieres hacer cambios en la forma en la que interactúas con los videojuegos o en la forma en la que interactúas con Internet o con las redes sociales o lo que sea, pues eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo, hay que ponerse objetivos realistas, constatables. Es decir, si yo quiero cambiar mi comportamiento, tengo que saber cómo quiero que sea mi comportamiento en el futuro. Me tengo que poner objetivos que sean objetivos que yo pueda luego comprobar si se cumplen o no se cumplen. Tengo que identificar los posibles problemas que van a ocurrir o los posibles obstáculos que va a haber ese proceso. Y aquí hay una autora que os recomiendo que leáis, se llama Gabrielle Oettingen, que tiene una estrategia de intervención que se llama el contraste mental. O sea, cuando uno quiere cambiar su comportamiento a largo plazo, no tiene que pasarse de optimista. El optimismo, de hecho, el exceso de optimismo es contraproducente porque es como el cuento de la lechera, ¿vale? Te impide ver los obstáculos que van a surgir en el camino y, por tanto, te hace más susceptible de caer víctima de esos obstáculos. Entonces, lo que hay que hacer es también intentar identificar los problemas que se puedan producir en el proceso e intentar buscarle soluciones de antemano, ¿vale? Para que cuando se encuentren no te pillen de sorpresa. Y en ese proceso de evaluación de los obstáculos hay que ser particularmente realista y particularmente honesto, ¿vale? Y lo último, lo más importante, hemos dicho que en realidad cuando un comportamiento ocupa mucho espacio,
le está ocupando espacio a otras cosas que probablemente han dejado de ser tan satisfactorias, ¿no? Y simplemente estás obteniendo de esa actividad un tipo de recompensa, un tipo de refuerzo que no estás obteniendo de otras actividades. Entonces, busca alternativas y en la búsqueda de esas alternativas, asegúrate de que las alternativas que buscas son recompensantes. O sea, encuentra la forma de que aquello que haces sea recompensante. Si tú dices, voy a dejar de jugar tantos videojuegos, voy a hacer más actividad física y te apuntas a, yo qué sé, a powerlifting, como Ismael, ¿dónde está Ismael? ¿Vale? Pues a lo mejor a Ismael le gusta mucho el powerlifting, pero en el powerlifting se suda bastante y se sufre mucho. ¿Vale? Entonces, normalmente la actividad física tiene, por ejemplo, esa peculiaridad, ¿no? Que la actividad física dura es poco recompensante, ¿no? Tienes que encontrar algo que tenga ese valor de recompensa, a ser posible de recompensa intrínseca, que sea valiosa para ti. ¿Vale? Y con la gente joven. Digo hijos e hijas porque, bueno, muchos de vosotros aquí yo supongo que no tendréis, pero por allí atrás hay unos cuantos que sí tienen hijos y tienen hijas porque lo sé, no porque les lo reconozca desde aquí, oye, que los conozco. ¿Qué se puede hacer con los hijos? ¿Qué se puede hacer con las hijas? Pues lo primero y evidente, que yo creo que es tan evidente que a veces se nos olvida, es que tenemos que estar informados. ¿Vale? Los que sí somos padres tenemos que estar informados, tenemos que educarnos digitalmente. Tenemos que conocer los riesgos reales. Es decir, probablemente muchos de vosotros, y estoy seguro que la mayoría de los padres de mi edad, ni saben lo que son las loot boxes, ni saben lo que es el skin betting, ni saben que se pueden hacer microtransacciones dentro de los videojuegos, ni saben, en caso de que lo sepan, ni siquiera saben cómo se hacen, ¿vale? Por tanto, hay que adelantarse a los riesgos y no hay que dejarse llevar por el simple alarmismo, porque simplemente los videojuegos son malos, no nos sirven para nada, pero sí que tenemos que saber que dentro de los videojuegos, dentro de las redes sociales, dentro de Internet, se pueden hacer cosas que son dañinas. ¿Vale? Eso sí tenemos que estar informados. Lo siguiente, tenemos que conocer cómo es el mundo de la gente, de cómo es el mundo de nuestros hijos e intentar saber qué es importante para ellos. Porque si el videojuego se está convirtiendo en un problema o cualquier otra actividad se está convirtiendo en un problema, es porque probablemente esa actividad de alguna forma esté sustituyendo a otras cosas que deberían ser importantes y a lo mejor no lo son tanto. Está compensando o está de alguna forma sustituyendo, ¿vale? Por tanto, lo primero que tendríamos que saber es por qué las cosas que son importantes para nuestros hijos son realmente, hijos e hijas, son importantes para ellos y ellas, ¿vale? Hay que establecer límites, por supuesto, es nuestra obligación, ¿vale? Tenemos que establecer límites sobre todo aquello que pueda ser potencialmente dañino, porque tenemos que asegurar que nuestros hijos y nuestras hijas hagan una serie de cosas que son importantes y son necesarias en el desarrollo. Pero es importante también intentar negociar con ellos o intentar que ellos tengan capacidad de decisión en el establecimiento de los límites. Es decir, cuando a alguien se le establece, es también un principio general de la psicología, cuando a alguien se le establece una regla restrictiva, se le debe dar capacidad para participar en la elaboración de esa regla. ¿Vale? Porque en el momento en que tú vieras una regla en la que tú has participado, ya no estás violando la regla de otro, estás violando una regla que tú mismo te has puesto o tú misma te has puesto. Y dar voz y dar voto a la gente, a los adolescentes fundamentalmente, en el desarrollo de límites, por ejemplo, para el uso de videojuegos, para el uso de Internet es importante, ¿vale? ¿Cuándo? Bueno, mejor no cuando estamos justo en medio del conflicto. Es decir, si tú a un chaval o a una chavala le cortas la partida y se cabrea, a lo mejor ese no es el mejor momento para hablar de límites. A lo mejor tenemos que esperar un momento en el cual realmente podamos razonar de igual a igual y podamos razonar sobre qué es lo que es conveniente o no es conveniente, pero intentar evitar las situaciones de conflicto para establecer esas reglas, ¿vale? Y lo mismo que siempre, ofrece alternativas, ¿vale? Ofrece alternativas que sean recompensantes y ofrece alternativas que sean importantes para ellos, ¿vale? Claro, esto nos obliga a hacer un esfuerzo como padres muy importante para meternos en el mundo de nuestros hijos, saber qué es lo que están haciendo, saber por qué lo están haciendo y saber qué tipo de alternativas pueden funcionar. Esto es como la actividad física, el mismo ejemplo que ponía antes, ¿no? El deporte. Claro, yo quiero que mi hijo haga deporte, pero quiero que haga el deporte que me gusta a mí. O sea, y si a la niña le gusta el skate y al niño le gusta el baile, no, yo quiero que haga balonmano, porque yo soy muy buen jugador de balonmano, eso no funciona. Funciona ofrecer algo que sea recompensante y que sea importante y que sea valioso desde el punto de vista de la persona que va a hacer esa actividad. ¿De acuerdo? Y para terminar, esto suena un poco quizá demasiado poético, no sé cómo llamarlo, siempre hay que tener en cuenta una cosa y siempre hay que recordar que en la mayoría de las nuevas adicciones, fijaos que la he puesto en cursiva, el problema realmente no es la conducta, sino el problema es el hueco que ocupan, ¿vale? Y que en tanto que no son comportamientos que sean específicamente compulsivos, en tanto que sean comportamientos instrumentales que van buscando un determinado tipo de recompensa, tenemos que intentar ver qué es la recompensa que va buscando y por qué no se está encontrando en otro sitio. ¿De acuerdo? Y ya está. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Creo que ahora se abre debate, ¿no? Sí, ¿Tenemos ahora tiempo? a las personas que quieran hacer una pregunta, José César, que para eso se presta, que cualquier cosa que de duda o que queráis hacérselo pasar un poquito mal, pues el momento. Muy buenas. Lo primero, a ver, ahí, me escucho mejor. Agradecerte mucho que hagas este tipo de actividades y bueno, imagino a la asociación también. Me ha encantado la charla y te felicito. Sí quería comentarte un par de cosas desde un punto de vista profesional. Es la siguiente. Por un lado, una pregunta, que si en este tipo de conductas adictivas no comportamentales también sucede el craving, que sí que sucede con las sustancias. Y por otro lado, hemos hablado de trastornos de conductas adictivas. Pero yo, bueno, como profesional también que soy del gremio, trabajo en un programa de prevención indicada, ¿no? Sí echa un falta un poco también desde el qué ocurre cuando hay personas que no tienen un trastorno, pero que sí tienen a lo mejor ciertas conductas adictivas, que hace falta un programa de prevención. Y si me permites una tercera, ya te dejo el micro para ti, es, imagino que, y al igual que las drogas, en estas adicciones sin sustancia, no comportamentales, también puede haber ciertas estrategias desde la reducción del riesgo y del daño, que me parecen súper importantes también para saber, porque hay muchas personas que utilizan, ¿no? y también creo que deberían saberla. Entonces, si resumo en esas tres, el craving, prevención indicada y reducción de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, son preguntas estupendas todas ellas. La del craving, claro, no me ha dado a explicar demasiado sobre qué es la conducta compulsiva o qué convierte a una conducta en compulsiva, pero en gran medida en el modelo en el que nosotros trabajamos lo que es precisamente compulsivo es el craving, ¿no? Es decir, el deseo intenso de consumir o de hacer algo que no se relaciona con luego la satisfacción que se encuentra por ese algo, esa disociación entre el que algo te guste y algo lo quieras, es la definición propia la definición, por así decirlo, técnica de craving, ¿no? Entonces, en el juego sí está muy bien descrito una respuesta de craving muy parecida a la de las drogas de abuso, y en el caso de estos otros comportamientos potencialmente adictivos no está ni mucho menos tan claro, ¿vale? De hecho, hace poco ha salido un artículo sobre qué pasa cuando tú a una persona que puntúa en el rango clínico de trastorno por videojuegos le haces una abstinencia forzada de 48 horas y básicamente lo que ocurre es que se aburren muchísimo. O sea, no despierta una respuesta de craving, de ese deseo intenso, pero sí que el estado emocional que experimentan en ausencia de esa actividad que previamente ocupaba una parte tan grande de su tiempo, pues lo que sienten fundamentalmente es un vacío sobre qué, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Básicamente me aburro. Sí, pueden estar más irritables, pero realmente ese craving intenso característico de los trastornos adictivos y del trastorno por juego de azar, al parecer, en este tipo de trastornos o en este tipo de condiciones no se da al menos de forma tan intensa, ¿vale? Luego, me has dicho, reducción de daño, evidentemente, al menos en el caso del juego, yo comparto absolutamente la filosofía de la idea de reducción de daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que puedes cambiar en el ambiente y que reducirían de forma notable la peligrosidad y el daño producido por los productos de juego. Entonces, estrategias de reducción de daño están desde la limitación y la regulación de la publicidad, la regulación del propio producto, es decir, que ciertas características del producto que se saben que son más dañinas se intentaran eliminar, la protección de personas vulnerables, ¿vale? Por ejemplo, que funcionaran bien los sistemas de autoprohibición, ¿vale? Es decir, hay todo un listado de estrategias de reducción de daño que sí se han probado con bastante éxito en personas a la hora de, no tanto de prevenir el trastorno, sino de prevenir los daños o las consecuencias negativas asociadas al trastorno. ¿Me permites debatir Sí. contigo ahí? Yo sé que existen, pero no existen plataformas reales que a la gente les aporten a lo mejor esa reducción del riesgo y del daño, como por ejemplo en drogas de abuso sí que existe, como Energy Control, por ejemplo, u otro tipo de asociaciones, ¿no? Existen iniciativas, pero claro que hay un problema, es que si tú estableces una estrategia que realmente funciona, entonces estás metiéndole un bocado importante a la rentabilidad del juego. Entonces, ¿qué pasa? Que el Consejo de Asesor de Juego Responsable, que sería un poco quien estaría encargada de diseñar e implementar esas medidas, la industria está representada. Entonces,
¿qué pasa? Al final nos encontramos con una limitación importante a la hora de implementar políticas que realmente funcionen, ¿vale? Porque ahí también está la industria representada y hay el Estado también ingresa un porcentaje muy alto de dinero por impuestos al juego. Entonces aquí hay intereses cruzados que a lo mejor no existen de forma tan clara en el caso de otras sustancias, ¿no? Ocurre al revés que las drogas, en vez de hacer esa que dirías, ¿no?, de hacer apología a las drogas con este tipo de programas que no es real, aquí al revés, ¿no? Es como no es que se va a limitar la industria con este tipo de por ahí van ¿no? los tiros. Y hay otra pregunta que te he dejado sin contestar, no sé cuál es. No, la charla ha ido más al trastorno de conducta adictiva, en lo comportamental, pero también qué ocurre también con esas personas que sí que necesitan ayuda desde una prevención indicada también, ¿no? Que no hace falta a lo mejor tener ciertos ítems que tú has nombrado ahí para pedir ayuda, ¿no? Es algo que también echan falta, ¿no? De ahí. No sé si entiendo muy bien la pregunta. Tú has puesto a ver, ahora que no me escucho con la ganancia esta. Tú has nombrado como una serie de ítems para las recomendaciones finales. Anteriormente, ¿no? Lo que lleva a un trastorno de conducta adictiva, ¿no? Sí. Y yo abogo mucho porque no hace falta tener un trastorno de conducta adictiva, porque para ello hay programas de prevención universal, selectiva o indicada, ¿no? En el que creo que hay diferentes profesionales que también, puedes acudir a ciertos centros o informarte simplemente sobre qué son. Y hoy por hoy no existe nada parecido. Quiero decir, podrían desarrollarse, pero hoy por hoy no existen. Ese tipo de recursos... Tan específicos, ¿no? Tan específicos no existen. Existen campañas de prevención, pero claro, las campañas de prevención hoy por hoy realmente tienen unas características bastante limitadas. ¿Vale? Vamos con otra preguntilla. Gracias. Mejor con el micro. No funciona ese. Usa ese. Bueno, yo también tenía una serie de preguntas, porque en verdad es un temazo. Entonces no sé si... Bueno, yo las suelto. La sensación que me ha dado es que has descrito la adicción por el juego como un síntoma, como una sintomatología. Y en verdad yo lo agradezco mucho porque es otra visión bastante interesante, se agradece mucho. Pero no va en contra un poco del trastorno por adicción al juego. Yo establezco una diferencia importante entre lo que es el trastorno por juego de azar, ¿vale? Porque el trastorno por juego de azar sí que tiene unas características clínicas y una etiología bastante conocida que tiene que ver con el programa de reforzamiento que está implementado en el propio dispositivo de juego, ¿vale? Entonces ahí sí que conocemos tanto los procesos de aprendizaje como los procesos biológicos, al menos en parte, que sí hacen que esa conducta la podamos considerar una conducta compulsiva, ¿vale? Pero en el caso del trastorno por juego de azar. Sin embargo, esas características no están tan presentes en el trastorno o supuesto trastorno por uso de videojuegos, ¿vale? Que son una distinción importante que yo creo que merece la pena hacer, ¿vale? ¿Por qué es importante saber qué causa una cosa y qué causa la otra? Por ejemplo, si tú tienes una intervención basada en el manejo de contingencia, la conducta compulsiva es bastante poco sensible al manejo de contingencia. O lo es menos, por ejemplo, que las conductas instrumentales, que las conductas que están dirigidas a metas. Entonces, en el caso del trastorno por videojuegos, por uso de videojuegos, si esa conducta problemática es una conducta dirigida a una determinada meta, por muy oculta que está, la reconfiguración de esa recompensa puede hacer por dónde desplazar un poco la frecuencia de la conducta de un sitio a otro, ¿vale? O el tiempo dedicado a una conducta frente al tiempo que se dedica a otra. En el caso del juego de azar, el manejo de contingencia, por ejemplo, sabemos que no funciona particularmente bien. Y la terapia cognitiva, por ejemplo, pura y dura, también sabemos que tampoco funciona demasiado bien, ¿vale? De hecho, el éxito terapéutico en trastorno por uso de videojuegos está en torno al 70% y en el caso de juego de azar, trastorno por juego de azar, muy pocos estudios encuentran porcentajes de éxito por encima del 40%. Lo cual quiere decir que hay otro tipo de mecanismos y además otros mecanismos que probablemente sean más resistentes al tratamiento. No sé si me explico. ¿Sí? Vale. Las otras dos preguntas, en verdad la primera es que el juego de azar data de miles y miles de años, entonces ha cambiado las plataformas, el perfil, un montón de cosas, pero realmente desde un punto de vista neurocientífico, ¿realmente ha cambiado algo a lo largo de la historia? Y la última es,
¿Qué piensas sobre este movimiento nacional que es casi abolicionista de las casas de apuestas? Muy buenas preguntas, las dos. Efectivamente, el juego y las características de los juegos de azar se parecen mucho a lo largo de la historia y prácticamente los juegos de azar existen en todas las culturas. Es decir, existen en las culturas ancestrales, existen determinadas modalidades de juego y aunque las modalidades de juego pueden tener características superficiales muy distintas, la forma en la que los juegos de azar distribuyen las recompensas tienen características similares, ¿vale? Es decir, si nos retrotraemos a Skinner hablaba de los programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento de los distintos juegos de azar tienen algunas características comunes. Hay un par de cambios importantes desde el punto de vista histórico a la hora de transformar los juegos de azar, ¿vale? Uno ocurre aproximadamente entre la década de los 70 y la década de los 90, que es cuando se desarrollan realmente las tragaperras, ¿no? O sea, las tragaperras tenían una estructura y una programación mecánica muy básica y a partir de los años, fundamentalmente los años 80, empiezan a introducirse mecánicas bastante más elaboradas y a partir de los años 90 empiezan a implantarse ya las videotragaperras, ¿no? Las máquinas tragaperras digitales. Eso le dio a la industria la posibilidad de hacer diseños, o sea, mapeos para los resultados de las máquinas tragaperras progresivamente más sofisticados y progresivamente más refinados. Y además, como coincide históricamente también con el boom sobre todo de Las Vegas, que era el gran laboratorio del juego en el mundo, el hecho de poder probar distintas cosas y ver lo que funciona y lo que no funciona, de utilizar Las Vegas como campo de prueba, hizo que las máquinas tragaperras se fueron sofisticando cada vez más, ¿no? Y se fueron introduciendo pequeños cambios, pero pequeños cambios que hacían las tragaperras progresivamente más adictivas. Entonces, todo lo que se descubrió que convertía una tragaperra en un dispositivo más adictivo de lo que era una máquina tragaperra convencional, digamos, clásica, ahora se está extendiendo al juego online, ¿vale? Porque el juego online también te da esa capacidad para diseñar, hacer pequeñas modulaciones del juego o introducir determinadas innovaciones, como le llaman ellos, que hacen que el juego incremente lo que ellos llaman la productividad continua del jugador. O sea, imaginaos un término que se llama la productividad continua del jugador, que al fin y al cabo es cuánto dinero le puedes sacar al jugador. Entonces, esa posibilidad de hacer pequeñas modificaciones de diseño en la forma en la que funciona el juego, que primero se testeó y se probó en las tragaperras, ahora se está extendiendo al juego online. Pero básicamente el procedimiento, la lógica es la misma. Es decir, si yo tengo acceso a qué es lo que ocurre, a datos muy masivos con qué es lo que ocurre cuando yo hago modificaciones relativamente pequeñas del dispositivo de juego, eso me da posibilidad de testear y aprender por ensayo y error qué es lo que la hace más adictiva. Y luego nosotros, la gente que investigamos en esto, tenemos que hacer el procedimiento a la inversa. Tenemos que hacer ingeniería inversa y ver por qué esas características que van apareciendo nuevas son más adictivas. Intentar darle una explicación científica a por qué ocurre eso. ¿Vale? No sé, ¿contesto a tu pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Perdona, sí. Sí, perdón, se me había ido completamente de la cabeza. ¿Te digo lo que pienso yo? ¿O te digo lo que resulta más políticamente correcto? Yo creo que abolir el juego es imposible. O sea, abolir el juego no es factible. Lo que sí se puede hacer es intentar reducir, como le contestaba antes a tu compañero, lo que sí se puede intentar hacer es reducir al máximo el daño y sobre todo se debe intentar proteger al máximo a los colectivos vulnerables, ¿vale? Los colectivos vulnerables fundamentalmente son gente que ya tiene problemas o que ya ha tenido problemas con el juego y jóvenes y adolescentes, ¿vale? Entonces, establecer regulaciones, por ejemplo, sobre la accesibilidad al juego es absolutamente imprescindible. Entonces, establecer limitaciones sobre, por ejemplo, sobre poner casas de apuestas cerca de determinados sitios, aunque probablemente vaya a tener bastante poco efecto, ¿vale? Porque en realidad el juego no está solamente disponible físicamente, también está disponible online, sí de alguna forma dificulta una cosa, dificulta que la casa de apuestas se convierta en un lugar de encuentro social para gente que debería estar protegida del juego. Entonces, medidas de ese tipo sí son absolutamente imprescindibles. Por ejemplo,
que la publicidad del juego no puede hacer publicidad engañosa. O sea, tú no puedes exagerar las probabilidades de ganar. Si a ti te venden un producto financiero, un banco te tiene que decir cuál es el riesgo asociado a ese producto financiero. Si a ti te están vendiendo un producto de juego, nadie le obliga a que ese producto de juego especifique cuáles son las probabilidades asociadas a esa modalidad de juego. En el fondo se está ocultando información, se está dando información engañosa. Entonces, se puede regular la accesibilidad, se puede regular el contenido de la publicidad, se puede regular el propio contenido, lo que es el propio dispositivo de juego, para que, por ejemplo, no tenga unas ciertas características que sabemos que son particularmente peligrosas. En el caso de los videojuegos, pues podemos regular el uso, como se ha hecho en Bélgica, como se está intentando hacer en Inglaterra, se puede regular el uso de las características gamificadas de los videojuegos. Claro que se pueden hacer cosas, son medidas específicas, pero que cada una de ellas tiene una cierta efectividad que es demostrable. Entonces, perseguir o prohibir el juego es imposible, porque además sabemos que cuando el juego se prohíbe, como cualquier otra agente adictivo, lo que se genera es un mercado negro que muchas veces tiene más daños todavía que el mercado regulado. Lo que tenemos que esforzarnos en ver cómo regulamos el mercado de forma efectiva, ¿vale? O sea, que cosas que sabemos que se pueden hacer, sí hay bastantes. Ninguna de ellas va a ser mágica, pero combinadas sí que pueden proteger, pueden ser efectivas a la hora de proteger a colectivos vulnerables. Ese no funciona, ya lo hemos... Toma. Me haces las preguntas y luego me lo devuelvo. A ver, mi pregunta era sobre... Hemos estado hablando de plataformas y máquinas diseñadas especialmente para crear esa adicción. Pero yo me planteo que otras plataformas que no están para nada diseñadas con ese fin, como es, por ejemplo, el típico anuncio que hay ahora de eToro, que es simplemente invertir en bolsa, no está diseñada para eso, pero su target es de gente que no tiene ni idea de economía o de inversión, y mi duda es si, no por estar diseñada para eso, sino por el tipo de target que tiene, puede desembocar en algo así. Vale, la bolsa, de hecho, ha habido mucha discusión sobre si es juego de azar o no juego de azar, ¿vale? Porque lo que sí sabemos es decir, más o menos de la bolsa se puede extraer más o menos el beneficio medio del mercado, ¿no? Lo que es muy difícil es ganar al comportamiento global del mercado, ¿no? Entonces, puesto que hay un componente de incertidumbre muy alto y sabemos que existen casos de gente que se ha arruinado jugando a bolsa y desarrollando patrones muy específicos, muy parecidos a los de los jugadores de azar, pues hay mucha gente que ha defendido que sobre todo en determinadas circunstancias, determinadas personas en realidad están utilizando la inversión en bolsa como una forma de juego, ¿vale? Pero fíjate, aquí la regulación es mucho más estricta, ¿vale? Es decir, es verdad que tú puedes hacer prácticamente lo que quieras, pero las inversiones en bolsa sí tienen una legalidad desarrollada muy específica para qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede ofrecer, qué no se puede ofrecer. Eso no te protege al 100% de los posibles daños, pero ahí sí que hay una legislación muy concreta, ¿vale? Entonces, esa legislación hoy por hoy en el juego de azar es mucho más laxa. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que se hace con la regulación de los mercados financieros? Nos puede dar algunas pistas sobre qué es lo que se podría hacer precisamente con el juego de azar. Pero si la pregunta es si hay personas que tienen problemas con la bolsa de la misma, muy similares a los que tienen algunos jugadores con los juegos de azar, la respuesta es sí, clarísimamente. Existen esos casos, existen y están descritos en la literatura. El micro, yo lo devuelvo. Sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis venido y también a José César, porque la charla que nos ha dado, vamos, por lo menos a mí personalmente me ha parecido increíble. Y como ya es tradición, pues le entregamos un obsequio por haber venido. Tú has puesto la parte de Psycho y ahí echas las vías, vaya. Esto es para cerveza sin alcohol, ¿eh? Psicobiars es psicobiars, no alcohol, psicobiars. 0-0. Nosotros no queremos incitar a nadie a nada. Vale, para todos los asistentes, reiterar todo nuestro agradecimiento por haber estado aquí. Recordaos que podemos permanecer conectados hasta el próximo evento que tendrá lugar el 11 de diciembre a través de las redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, no solo a nosotros, sino también a José César, que permanece bastante activo, sobre todo por Twitter. Y nada más, que hasta el viernes está abierto el sorteo para participar y ganar cerveza y chapa. Y nos vemos en la próxima.
Quedaros por aquí si queréis que nos echemos un selfie desde el escenario y muchísimas gracias de nuevo.